Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 3 de abril de 2014. Gracias a usted que nos acompaña. Abrazos a nuestros compatriotas que están con nosotros a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en nuestro país a través de Canal 37 en Señal Abierta Televisión y Canal 99 en Cable de Tigo. El tema central de reflexión de este jueves es la tensión entre Honduras y El Salvador alrededor de la isla Conejo ubicada en el Golfo de Fonseca. Mucho de qué hablar sobre este tema con alguien que conoce, que ha dado seguimiento a este tema desde el pasado. Hoy está quizás de alguna forma ausente en torno a la situación interna que tiene que ver en lo inmediato, digamos, con esta discusión, pero que desde luego conoce muchísimo sobre el tema. Está con nosotros en nuestros estudios Mauricio Ernesto Vargas, general retirado. También fue integrante de la Comisión de Asuntos Limítrofes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, como decíamos, no es nadie extraño al manejo de este tema. General, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, un saludo a la audiencia de la entrevista en línea, a los compatriotas en el exterior. Primero, hacerte una puntualización. Yo, miembro pleno de la comisión, nunca fui, pero sí siempre estuve en el seguimiento por parte del Estado Mayor Conjunto y de la Fuerza Armada, o sea, miembro pleno de la comisión en sí. Eso tenía otro nivel, tenía otro... Bueno, es importante la anotación, sí, pero el asunto es que el conocimiento. El conocimiento es claro, lo que se debe de, perfecto, de poder puntualizar. Bueno, en general, siempre alrededor del tema, lo he hecho con otros invitados. Esta semana también estuvo el coronel en retiro también, ahora diputado del Partido de Concertación Nacional, José Antonio Almendaris. Hemos conversado sobre el tema, pero creo que es importante siempre en el inicio de la entrevista hacer un poco de memoria histórica sobre esto, ubicar en el contexto, para quienes, digamos, están conociendo por vez primera sobre este tema de la isla Conejo, es decir, un pequeño islote pequeñísimo, no vive gente ahí hasta hoy, que bueno, desde hace varios años que hay una presencia militar, pero ¿cuál es el significado o qué es la isla Conejo? Bueno, primero creo que es importante enmarcar prácticamente el comportamiento de la República de Honduras, para luego pues caer por qué razón es que tiene ese sentido, ese significado. Honduras tensiona la relación entre vecinos. Eso pues ha sido un patrón de conducta permanente de la República de Honduras. Ha sido un vecino muy complicado, especialmente en los temas de límites, ya que ha tenido problemas con todas las naciones fronterizas. Pudiésemos sintetizarlo que tiene un alto apetito territorial en su comportamiento a través de la historia. Tenemos que afirmar con claridad algunos aspectos de esta conducta, de esta conflictividad cuasi permanente en la historia desde la independencia de la Capitanía General de Guatemala con la provincia de San Miguel, específicamente donde pertenece este contexto. ¿Es necesario tener claro esto? Le pregunto, porque el otro tema es, ya concretamente sobre Isla Conejo, es quién tiene la razón, a quién le asisten los documentos históricos, quién es el dueño de la Isla Conejo. Ahí es donde vamos a llegar, precisamente. Pero es importante para usted ubicar ese contexto de cuál es la actitud que tiene Honduras, que muchos señalan de que Honduras tiene siempre una actitud expansionista. Es que definitivamente esa es la base de la isla. De la isla podrá ser un efecto, pero la causa definitivamente es este comportamiento que ha tenido Honduras como tensionador de relaciones, como un vecino difícil, un apetito territorial que nos lleva realmente a saber por qué es que está en ello. Tenemos que señalar que todo este panorama descrito de esta manera nos lleva a una posición muy peligrosa en lo que constituye la paz regional, porque esto puede ser un elemento catalizador que pueda llevarnos al mal recordado año 1969. Hay una nueva nación, hay un nuevo siglo,
hay una nueva región, hay un nuevo continente, hay un nuevo escenario internacional diferente, pero este tensionamiento, no podemos decir que el conflicto no está a la vista con el avivamiento que tiene el momento actual de parte de la República de Honduras. Yo personalmente debo de señalar con bastante claridad que no tenemos que ser como el avestruz, porque las consecuencias van a ser demasiado grandes. A ver, antes de pasar a ese punto, porque es bastante, me parece en lo particular, bastante dramático el planteamiento suyo en términos de decir, de avivamiento, de un contexto, estamos en un nuevo momento, decía usted, un nuevo contexto internacional, un nuevo momento histórico, nacional, con nuevos actores, pero, es decir, reedición del capítulo de 1969, de eso estamos hablando. Por eso dije que puede llevarnos al mal recordado 1969. ¿Y no es exageración esa? No, es un principio de realidad, es un mandato constitucional. Eso no quiere decir de que no tengan que agotarse todos los medios y todos los recursos. Eso no quiere decir que se plantee un belicismo, pero el principio de realidad nos tiene que decir eso. ¿Y por qué lo digo? Porque la visión y la acción de Honduras en la historia es expansionista, y lo más importante es que ellos sí se han preparado muy bien para esa aventura. En el caso actual es la expansión del mar territorial que de una o de otra manera cercena la soberanía de El Salvador. Y la Constitución de la República mandata a sus funcionarios, a sus órganos y a sus instituciones a 3 elementos básicos: mantener la soberanía del país, mantener la integridad territorial y la irreductibilidad del territorio. No es como tú lo preguntaste, si sería una magnificación, es un principio de realidad. Hay que prepararse para los mejores escenarios, agotar los mejores escenarios, pero también estar preparados para los peores escenarios, porque de lo contrario sería estarnos engañando en lo que respecta básicamente al principio de realidad. Es de analizarlo, no digo que es de materializarlo, es de analizarlo. Honduras no tiene el Pacífico, lo busca a través de la posesión de la isla Conejo. Por tanto, debemos de prepararnos en el frente interno, en el frente externo, en el frente militar, para lo que pueda venir, porque yo sí lo sigo considerando es un mandato constitucional. No es una loca aventura belicista de una persona o de alguien. Digamos, el hecho de que cualquiera puede pensar, bueno, es que Mauricio Ernesto Vargas es un general, entonces piensa como militar. ¿Está haciendo más énfasis en la parte militar? No, pero es que vámonos a elementos concretos. Aquí se nos quiere hablar con recursos idiomáticos que nos dicen que es una provocación de Honduras la izada de la bandera, que es una provocación de Honduras la posesión de Isla Conejo, que es una provocación de Honduras la construcción del helipuerto. No, eso no es una provocación, es una agresión a la soberanía del Estado, es una transgresión a la irreductibilidad del territorio y a la integridad territorial. Y lo que más da tristeza es que no tenemos enfrente la importancia geopolítica de la Isla Conejo. Para que usted tenga una idea, la posesión de Isla Conejo abre ese espacio territorial en el mar territorial y nos tira a nosotros para atrás, casi llegando hasta la desembocadura del río Lempa.
Al tirar las líneas, las líneas que se trazan desde la isla, ¿no? Correcto. Eso hace esto más o menos y nos deja sin ingreso al mar territorial en la parte de La Unión y gran parte de San Miguel, y abarcando hasta algunas porciones del sector de Usulután. Esto en un escenario ya concreto de que Honduras pueda posicionarse en términos legales desde la isla. Sí, pero es que si se posesiona en términos legales no tenemos problema, porque está la legalidad, pero no tienen recursos legales, y ante los no recursos legales recurren a la matonería y a la agresión en un momento determinado. ¿Y qué es lo que yo veo precisamente? Lo que a mí me da más tristeza es que nuestro frente diplomático, en especial la Cancillería, ha demostrado ineficiencia, inexperiencia e incompetencia. Y adicionalmente, el Poder Ejecutivo ha demostrado apatía, indiferencia y, dije anteriormente, desconocimiento de la importancia geopolítica que tiene la isla Conejo. Fíjate que dice un pequeño islote. Claro, es un asunto de piedra, si no hay ni habitantes ahí. Vamos a estar peleando por un pedrero. No, señores, si es parte de los 20.000 kilómetros cuadrados de nuestro país. No es por su pequeñez que deja de ser parte de nuestros 20.000 kilómetros cuadrados. No es por su pequeñez que deja de ser parte de nuestro territorio. Es una agresión, cercena la soberanía. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. No podemos seguirle dando vuelta a las cosas. Yo creo que hay que defenderla. Esos llamados que únicamente llaman a la prudencia me parecen románticos, porque si bien es cierto, la prudencia es una virtud, pero también es una falta de definición, porque la prudencia no debe de anular la firmeza de la defensa de nuestra nación-estado. Yo acepto que empujemos la negociación. Bien. Yo acepto que empujemos la diplomacia, pero con un férreo llamado, acompañada de un férreo llamado a la defensa del territorio y la soberanía del Estado, sin provocar a la zozobra y sin caer en belicismo, pero sí decir, señores, un momento. Creo que estos son elementos, desde mi punto de vista, que son así como muy generales, pero que es una visión que la audiencia debe de tener. Perfecto. Debo hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hay hechos, bueno, usted ya los puntualizó, general, hay hechos consumados, hechos concretos, no estamos hablando sobre situaciones posibles, sobre hipótesis, no. Usted lo decía y es lo que se ha reiterado siempre, la presencia militar en la isla, izamiento de la bandera, la presencia de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, haciendo el corte de la cinta simbólica de inauguración del helipuerto. Bueno, como debo hacer una pausa, cuando regresemos ante los hechos consumados, justamente quizás vamos a refrescar un poco algunas ideas que ha mencionado ya, pero que vale la pena profundizarlas, y es cómo se debe reaccionar, cómo se está respondiendo. Vamos a la pausa. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla.
Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica el general en retiro Mauricio Ernesto Vargas. Estamos conversando sobre la situación de la isla Conejo, la tensión entre El Salvador y Honduras. General, les dejaba planteada la interrogante del segmento anterior, es decir, sobre situaciones, sobre hechos consumados. Entonces, ¿qué tipo de respuesta? Aquí hay una cantidad de cosas importantes que incluso le decía en ese segmento en el corte comercial, no hemos conversado, y es que, bueno, si hay una violación a la Constitución, alguien tiene que responder porque se está violando la Constitución. Los locales, los salvadoreños, por negligencia, por no responder, por no actuar, ¿qué pasa ante el agresor? Bueno, hay varias cosas, pero sí me interesa que nos reflexione en términos de los hechos consumados. ¿Cómo se responde? Porque el énfasis que se ha dado localmente es la salida diplomática, a acudir a los organismos internacionales, a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bueno, en la primera pregunta yo dije que por qué razón veía yo que la agresión y por qué cuando se habla de la activación de los campos del quehacer nacional, de hacer ver en el campo interno la importancia geopolítica que representa ese islote, ¿cuál es la intencionalidad de Honduras, que no tiene salida al Pacífico, pero su expansionismo en el agrandamiento del mar territorial nos pretende cercenar la soberanía a los salvadoreños? Dije que no caigamos en la zozobra ni caigamos en el belicismo, pero que si el principio de realidad nos da. ¿Por qué? Dije, porque es un mandato constitucional para las autoridades de la nación-estado, y ellos tendrán que responder en su momento por lo que le pueda suceder al país, y no solo la pérdida del territorio, sino que vernos enfrascados en un conflicto como el mal recordado del año de 1969, dije. Claro. Entonces, aunque nunca hemos tenido suerte en La Haya, porque siempre hemos perdido, hay que hacer un buen trabajo y prepararnos para las disputas legales ante la Corte Internacional de Justicia. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de eso y hasta ahora
tengo entendido, y si me equivoco me perdonan, hasta hace una semana o 2 semanas hubo una carta de protesta, y que creo que fue ante Naciones Unidas. No, yo creo que hay que activar todos los campos del quehacer nacional y desarrollarlos. Además, ¿con qué vamos a responder? Con una comisión de límites destartalada de las mejores cabezas y de la experiencia, de la capacidad instalada del país, de la memoria histórica de esos y de todos los procesos y los estudios desarrollados, al contrario de Honduras, que mantiene una fuerte departamento de límites en la Cancillería. No importan las visiones ideológicas partidarias, se mantiene hasta las últimas consecuencias. Le han metido problemas a Nicaragua, le han metido problemas a Colombia, le han metido problemas a Guatemala, le han metido problemas a El Salvador. Y si nosotros no nos preparamos, pero ya faltando 2 meses, realmente que habrá algún interés. Me parece que si no hay algún interés, es una traición a la patria. Porque decirle, bueno, así ya viene el otro, le vamos a dejar el problema. Definitivamente es un punto que debería de estar en este momento de la transición que se pueda desarrollar. Tenemos que hacer valer nuestros derechos y proteger los que algunos llaman el islote, el pedrero. No, amigos, es la soberanía en el Golfo de Fonseca, en nuestra costa pacífica, y adicionalmente es la importancia geopolítica de ese islote lo que tenemos que ver. Ahora bien, pero insisto en la pregunta, es decir, usted está hablando ya también de la acción diplomática que hay que seguir. Bueno, la acción legal, ahí estamos hablando de la acción legal a través del frente diplomático. Una comisión que prácticamente no existe, que tenemos esas graves falencias, habría que reactivar todo ese mecanismo. Pero tendrá que haber algo, no creo que no haya nada. Pero usted se prepara ante todos los posibles escenarios. Es que y militarmente entonces hay que prepararse también. Tenemos que estar en el campo interno, porque tenemos que preparar a nuestra población para que realmente conozcan el porqué de nuestros reclamos, el porqué de nuestras acciones, el porqué de los pasos que vamos dando en un término progresivo. En el campo diplomático tenemos que activar la Organización de Estados Americanos, tenemos que activar las Naciones Unidas, tenemos que activar la Unión Europea, tenemos que activar los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué razón? Porque la indiferencia y el silencio cómplice, tanto de las autoridades como de la sociedad, son las causantes de los conflictos entre países. No hay conciencia. Es como una fórmula, cuando se juntan esos 2 elementos, usted tiene un escenario como ese. Claro que sí. Sí, y eventualmente esos 2 elementos pueden estar presentes. Para mí no pueden, están presentes. Si el silencio, ¿desde cuándo viene este problema? Si este problema no viene de hace 5 años, este es un problema que viene de la ineficiencia o la despreocupación de los gobiernos de turno, sí. Porque yo tengo entendido que desde que terminó el conflicto con Honduras, desde el año 1969, es que vienen picándonos sobre la famosa isla. Pero localmente tenemos una Fuerza Armada consistente, fuerte, seria, para poder responder a una situación, al final de cuentas todos los países hacen incluso demostraciones de fuerza cuando hay situaciones como estas. Bueno, ¿puede El Salvador responder en situaciones? No estoy hablando necesariamente de un conflicto armado, sino de demostraciones. A veces hay demostraciones de músculo, ¿no? Sobre eso, por razones del manejo del tema y de la seguridad, me inhibiría de emitir un juicio, porque realmente sería como avisarle al ladrón que vamos a salir de la casa, ¿verdad? Bueno, el ministro de la Defensa hizo declaraciones el año pasado
bastante compleja en términos de cuál era la capacidad instalada para responder. Bueno, pero Fuerza Aérea. Por eso que responda él en un momento determinado, pero yo sí quiero guardar la prudencia respecto a ello, porque este sí ya es un elemento de la seguridad nacional, el poder destapar o abrir, decirles cómo y por dónde se les puede pegar una pedrada, o cómo hacer músculo, o si estamos o no estamos, si tenemos o no tenemos. Me parece que sería un poco temerario, imprudente y contrario a los elementos de la seguridad nacional. Uh-huh. Yo lo que sí creo es que Nicaragua, ya hablamos del escenario de La Haya, donde nunca nos ha ido bien, preparémonos, vamos a la lucha, tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos que proteger la soberanía del Golfo de Fonseca y nuestra costa pacífica, tenemos que valorar el elemento geopolítico de lo que representa ese islote como primer elemento coadyuvante a ello, y en paralelo deberíamos de Nicaragua, Honduras y El Salvador deberían de trabajar conjuntamente en lo que firmaron los presidentes hace unos años, que creo que le llamaban zona de paso, una cosa así, creo que le llamaron al Golfo, en la cual de una forma conjunta y unida en la idea del desarrollo del Golfo, especial atención al desarrollo humano de las poblaciones que circundan el Golfo. Que vaya todo esto en beneficio de las poblaciones es otro elemento que se debe de considerar y que tienen que primar con mucha fuerza en ello. Pero porque Honduras finalmente tiene playa en todo el Golfo, sí tiene poblaciones que viven del no en todo el mar, Golfo, pero sí en una buena parte, ¿no? Y hay pescadores, o sea, gente que vive de eso. Ok, entonces hay que buscarle una integralidad a esa situación, porque pero ese hecho de tener ese espacio de playa en esa zona no les da automáticamente el poder de tener esa salida. No, porque realmente hay unos tratados y unos acuerdos donde Nicaragua es una bahía compartida, uh-huh, entre Nicaragua y El Salvador prácticamente, que cierran, que convergen en un punto donde cierran el espacio al ingreso de Honduras en esa situación. Pero antes de este segundo elemento, o en este segundo elemento para ponerse de acuerdo, ellos tienen que ceder a sus pretensiones de quedarse con la isla Conejo. O sea que ya seguimos hablando de la negociación, estamos hablando de la Corte Internacional de Justicia, hablamos de lo que es los tres en forma conjunta y unificada, buscar el desarrollo del Golfo, especialmente el desarrollo humano, con beneficio a las ¿cómo se llama?, a las poblaciones circundantes en el Golfo, poder hacer el desarrollo ese, creo que le llamaron zona de paz. Exacto. Volvámosle otra vez a ese elemento, pero antes de este segundo paso ellos tienen que ceder realmente sobre cercenar un elemento de la integridad del territorio salvadoreño. Sí, como debo hacer otra pausa comercial, general, cuando regresemos, la presencia de Honduras, si concreta sus aspiraciones finales sobre el islote en términos del posicionamiento geopolítico, como usted decía, eso no solo está afectando a El Salvador, tendrá consecuencias concretas para Nicaragua. Es que platiquemos después de la pausa de esa parte, o sea, ¿qué implicaciones tiene esto más allá de El Salvador? Vamos a la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia.
Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Claro. Bueno, estaba dejando planteado en el segmento anterior, general, un poco las consecuencias que esto tiene en el caso de la isla Conejo. Sí, insisto, Honduras logra concretar su aspiración de además de posicionarse en esa zona, ya tener en términos legales legitimidad para poder abrirse espacio al Pacífico, que usted dice, al final eso es lo que están buscando, ¿no? Sí. Usted decía, hay una línea que se traza desde De la isla. y que cierra, entonces va cerrando la salida a una buena parte de la costa hasta la bocana de Lempa. Más o menos cerca de la bocana de Lempa. Que eso implicaría que ya no después tenemos salida al mar territorial por esa dirección, perdemos. se perdería. Bueno, perfecto. Entonces, pero no solo afecta a El Salvador, también a Nicaragua. Lo mismo le pasa a Nicaragua porque es una bahía compartida. Lo único que tal vez la parte de la territorialidad de Nicaragua es menor, pero no por ser menor cercena la soberanía de un país. Y ahí está el problema. Por eso es que el segundo elemento, el primer elemento era la Haya y la Corte Internacional de Justicia, y el segundo elemento era la forma integrada y conjunta Nicaragua, Honduras y El Salvador de ponerse de acuerdo en la forma de desarrollar el Golfo en función especial del desarrollo humano con beneficio para las poblaciones circundantes y una zona de paz. Y hasta ahí está bien, pero le decía yo que para esto tanto Nicaragua como El Salvador tendrán que pedir que desista de tomarse por la fuerza la isla Conejo, que es territorio salvadoreño. Ahora, qué nivel de sustentabilidad en términos de documentos legales, en términos de documentos históricos tiene El Salvador, general? Bueno, porque uno cuando escucha a gente experta en la materia, esto es bastante técnico a veces, cuesta muchas veces entenderlo, a uno mismo el ejercicio periodístico tiene que hacer un esfuerzo sobre esto, pero bueno, hay mucha información que se maneja en términos que tiene que ver incluso, o que se remiten hasta la colonia. Ahí, por ejemplo, se habla de la cédula real de 1554, el caso del Golfo que pertenecía a Guatemala por el tema del virreinato, ¿no? Sí. Que hay títulos históricos supuestamente también, incluso en un momento dado se supone que había una cobranza. Había cobro de impuestos, porque entiendo que no sé si se puso en venta en algún momento esas islas, pero luego lo que pasó es que se dieron como en arrendamiento. Sí. Y correcto. Entonces la alcaldía de la Unión cobraba ese impuesto. Bueno,
vámonos al último antecedente que tenemos para después retroceder un poco, que es el que nos puede refrescar un poco la memoria. Nosotros nos vamos a un diferente limítrofe en la parte del río Huascorán, especialmente en el año de 1992, y la Corte Internacional de Justicia falla en contra de nosotros y le cede única y exclusivamente. Las pretensiones de Honduras eran mayores y le cede únicamente la isla del Tigre. En todos los elementos de la Corte, de esa resolución de la Corte Internacional de Justicia de 1992, en ninguna parte se menciona la isla Conejo. O sea, que el último antecedente que tenemos nos da fortaleza realmente para poder argumentar y contraargumentar en lo que respecta a resoluciones sobre el Golfo de Fonseca. Si nos vamos para atrás, podemos hablar de la colonia, podemos hablar de la Capitanía General de Guatemala, y como usted bien mismo lo dice, comenzamos con las cédulas reales de allá por el año 1500, y así sucesivamente vamos llegando continuamente. Hay una del 1800 que creo que se relaciona con la provincia de San Miguel, en unos reclamos precisamente de los que usted plantea, donde había que pagar como un canon. Exacto. Que creo que se pagaba en monedas de plata y se pagaba en la Unión específicamente. Ahora, todo esto está registrado. Hay registros históricos. El problema, como digo, es que para nosotros esos valores nacionales, la bandera, el himno, la soberanía, la integridad, la irreductibilidad del territorio, hemos perdido la realidad de esos valores. Ya la soberanía del país con la globalización trasciende, pasa encima de las fronteras. Ya prácticamente es un concepto moderno de soberanía, pero que no deja de ser soberanía en un sentido dado. Es el ejercicio del poder que tiene el Estado legítimamente constituido sobre el territorio nacional. Nos fuimos ya a esa situación. Los problemas comienzan desde que se termina la Federación Centroamericana y la capitanía, cuando nos independizamos de la Capitanía General de Guatemala, ni Guatemala ni México, queremos ser independientes. Nos vamos a la Federación, salimos de la Federación y ahí comienzan los problemas limítrofes en un momento determinado, y Honduras comienza a trabajar desde ese momento hasta ahora, y nosotros comenzamos a reaccionar cíclicamente hasta que los conflictos están ya encima. Ahora, ¿esto ha ocurrido por la parte de la visión ideológica que hay en el país? Derechas, izquierdas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué? No es ideológica. ¿Indiferencia, negligencia? Es el desconocimiento, desde mi punto de vista, es el desconocimiento de elementos de la seguridad nacional, de los conceptos de nación-estado, que hay personas que los tienen bien impregnados realmente porque fueron parte fundamental de su educación. Tenemos el doctor Martínez Moreno, tenemos el doctor Celedón Castrillo padre y el hijo también, el chino. Tenemos el doctor Gutiérrez Castro, el doctor Fabio Castillo, el doctor David Escobar Galindo, el doctor Salazar Rodesno, que fueron miembros de esas comisiones. Esas personas son las que tienen que ser llamadas realmente para hacer un vaciado de experiencias, de conocimientos, porque todas esas gentes nos van a entregar todas las fortalezas necesarias que necesitamos para no volver a recorrer el mismo camino en la Corte Internacional de Justicia. Esas son las personas que nos pueden dar la fortaleza
para ese ejercicio de trabajar unida y conjuntamente en Nicaragua, El Salvador y Honduras en un desarrollo del Golfo, dije, en funciones del desarrollo humano propiamente tal. General, pero esta Comisión de Asuntos Limítrofes no debería elevarse a otro rango en términos de respaldos legales para que no ocurra lo que haya pasado, que en este momento prácticamente está desintegrada. Bueno, no sé qué tan desintegrada estará. Lo que sucede es que la forma en que está conformada, si son las personas más idóneas o no, porque realmente teniendo todos esos pozos de sabiduría. Pero para evitar que ocurra esto de que de repente dejaron de llamar a alguna gente, se descuidaron con otras, la comisión y la duda de si la comisión ha continuado funcionando, no por falta de voluntad de sus miembros, sino porque haya alguna actitud de indiferencia de un gobierno determinado. Yo creo realmente que la experiencia es madre de la historia, y lo que nos dice es que en ese sentido no nos podemos dar el lujo de seguir disminuyendo nuestro territorio nacional por los nuevos escenarios que existen en el momento actual, el nuevo orden internacional, el siglo XXI en que nos encontramos. El conflicto fue en el siglo XX, pero insisto, eso no quiere decir que no pueda regresar ese mal recordado episodio de la historia nacional. Yo sí creo que la experiencia nos tiene que decir que tenemos que construir una entidad que vele realmente por esos elementos. Ya suficiente con lo que perdimos en la parte del Huascorán y lo que perdimos en el norte de Morazán, especialmente en Aguaterique, donde la población está a la buena de Dios en un momento determinado. Medio hemos hecho unos paliativos, pero no le damos consistentemente un análisis y estudio. Basta con ir a Aguaterique y hablar con los pobladores. Se sienten en un estado de indefección total. Eso es producto de la pérdida del territorio que tuvimos. Y lo hicimos a través de la Haya en la Corte Internacional de Justicia. Y lo hicimos así por la mala cabeza y las malas preparaciones que tenemos, la falta de recursos, la falta de asignación de recursos, la falta de poder cabildear y ir a España, a México, en distintas universidades de Estados Unidos, donde está la historia escrita realmente, donde nos dicen a nosotros, la isla Conejo es parte del territorio salvadoreño. Ahora, en estos casos, que a nivel de, si se recurre a la Corte Internacional de Justicia, ¿es una demanda, una denuncia? No es, ¿Qué puede ser en este caso ya sobre hechos consumados? No soy un especialista en derecho internacional público, pero creo que por cualquiera de las dos que se comience, pero en vez de denunciar, yo demandaría realmente una definición realmente sobre porque dije, aquí nos dicen con un relativismo tan impresionante, consideramos una provocación de Honduras. No es una provocación, por favor. Dije, es una agresión. Están cercenando la soberanía del Estado. Han hecho un helipuerto. Han ocupado con personal, han izado el pabellón nacional, pero entonces, ¿cómo se le debe de llamar a eso? Aunque parezca belicista, aunque parezca un poco grotesco si quieren verlo, pero ese es el principio de realidad. De eso no podemos excluirnos, de ver las cosas tal cual son y llamarlas por su nombre. De acuerdo, vamos a la última pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG.
Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Invisibilice. Bueno, justamente hablemos de ese término, invisibilidad. O sea, ¿se ha tenido invisibilidad en este país de algunos actores en el marco de esto? Sí, es que Han estado ausentes de varios actores en lugar de tener una marcada presencia sobre... Bueno, no han estado ausentes, lo que han tenido realmente es pasividad, indiferencia, falta de conocimiento realmente y de valoración de lo que representa, dije, geopolíticamente la isla Conejo. Lo que han invisibilizado ante la ciudadanía es el problema real, es lo que representa para el país, es esos valores constitucionales que hay que el país se defiende hasta la muerte. Si tenemos la historia de nuestro país realmente, en las luchas libertarias que hubo, aquí personas que han entregado sus vidas desde la fundación del ejército hasta la última campaña de los años que termina el 16 de enero de 1992. Esa es la defensa del sistema republicano, democrático y representativo de gobierno. Pero se ha invisibilizado el problema que yo estoy firmemente convencido que el 98%, 99% de la población no están claros de qué pasa con el conejo. Y no hubo una persona que escribió, no sé si en Facebook o en Twitter o en todos esos medio volados tecnológicos que hay, las redes sociales, que escribió diciendo que ¿y por qué vamos a estar peleando por un pedrero? ¿No? Es parte de eso, los 20.000 kilómetros cuadrados, es parte de nuestra soberanía. Ahora, pero entonces habría que comenzar por hacer una campaña muy intensa localmente. Por eso dije, porque esto pasa por informar, por educar a la población. Por eso dije yo el campo interno. El campo interno representa la información pública adecuada de los problemas que tiene el país. No es propaganda ni es crear zozobra ni exacerbar ánimos belicistas,
sino de que la gente entienda y comprenda. Acuérdese en el año de 1969 cómo se visibilizó el problema y cómo hubo una unidad en la acción, unidad en el criterio, unidad en la acción hacia el gobierno del general Sánchez Hernández. Pero si aquí no sabemos nada y ni entendemos lo que pasa, vamos a reprochar cualquier cosa que se haga. Aunque vaya en contra de los propios intereses locales. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Si, como dije, si las generaciones... Y esto entonces obviamente va más allá de qué posicionamiento ideológico usted tiene, si es izquierda, derecha. Ideología es un valor nacional, es un interés nacional. Dije, es la territorialidad, es la soberanía de la nación, Estado. No es posible realmente que lo veamos como que se derramó una taza de café. Esto ya va a pasar. No, estos valores están siendo muy poco inculcados en la modernidad actual. No hay conocimiento de los hechos, mucho menos reconocimiento de la historia para evitar caer en el mismo punto. Tan es así, fíjese bien, que en el pasado muy reciente, será de los 90 y pico, del 95, 2000, que la Fuerza Armada en la Conferencia de Ejércitos Americanos, no me recuerdo en qué tiempo fue, pero tiene que ser entre las administraciones de el señor general Corado, el señor general Otto Romero o el señor general Guzmán Morales, ministros de defensa. No sé en cuál administración. Estamos hablando de unos 10 años atrás más o menos. O sea, más o menos, 10, 14 años. Que presentaron el libro blanco en la Conferencia de Ejércitos Americanos y que provocó protestas por parte de... Esa fue una acción del componente militar en reacción a la ocupación ilegal, que no había ni izado banderas, ni habían, construido helipuertos, sino que mantenían personal ahí y habían conversaciones, pero se sentía la renuencia de aceptar del gobierno. Es más, dicen, hay documentos históricos, porque aquí hay dos versiones, que en los años 80 para que cuidaran el Golfo por el tráfico de armas, pero hay otra realmente escrita que habla que desde el año 1969, después del conflicto con Honduras, y por ahí vienen los movimientos hondureños hacia la isla. Yo creo que hay que hacer las comprobaciones de cuál de las tesis realmente son las que... O sea que todavía se puede remontar más atrás, sí, de los 80. Por lo menos lo que yo he escarbado, en la parte histórica hay algunas ideas. Además, clarifíquenos algo más, antes de que sigamos. La parte que hace referencia al libro blanco. En términos concretos, ¿qué era el libro blanco? Es decir, ¿de qué manera estaba afectando la parte de límites entre ambos países? El libro blanco está escribiendo realmente una versión desde el punto de vista del Estado y del componente militar. Y como había en ese tiempo, ya había presencia ilegítima de Honduras, se hizo referencia en la Conferencia de Ejércitos Americanos para hacer conciencia en los componentes militares de América Latina. Y hubo una protesta del gobierno hondureño. Es más, quiero decirle que hay un documento que es muy revelador. Ese se llama el Anuario de la República de Honduras del año de 1989, escrito por el geógrafo hondureño por excelencia, donde en ese anuario
la misma Honduras reconoce la propiedad de la Isla Conejo. La propiedad de la Isla Conejo de El Salvador. De los salvadoreños. La reconoce ya en el año de 1989. Ese anuario está escrito por un gurú de geógrafo de Honduras y se llama el anuario del año de 1989 y se encuentra pues. Entonces, por eso digo yo que ha habido pasividad, que ha habido indiferencia, que ha habido inexperiencia, ineficiencia e incompetencia de los gobiernos. No estoy hablando aquí en función de un gobierno o de función ideológica o política. Estamos hablando de los gobiernos, porque eso viene caminando desde atrás. Bueno, y antes se colocaba un poco la viñeta o estigma de los gobiernos de derecha, pero ya llevamos 5 años de un gobierno de izquierda y la situación ha seguido más o menos tal cual. Es que mire, las mañas son las mismas, lo que cambia son los actores. Aquí es la culpa de uno al otro. Uno dice que los 20 años, pero no hace un examen de conciencia de su actuación. General, el pecado, ¿sabe cuál ha sido? Desarmarla en función ideológica. No, esta gente es arenera, esta gente es fascista, esta gente es retrógrada, fuera. Y desarmarla en función una defensa de un objetivo nacional desarticulado en función ideológica es una insensatez y hoy estamos pagando las consecuencias. General, hay un elemento que me interesa en el análisis, estamos ya prácticamente al cierre, y es en términos de constitucionalidad. ¿Qué se refleja en la Constitución de El Salvador y Honduras en el caso de la Isla Conejo? Hay un artículo interesante al revisar un poco la Constitución de Honduras, el artículo 11, que son 5 numerales, pero y habla ahí, por ejemplo, el numeral 1, el mar territorial, cuya anchura es de 12 millas marinas, medidas desde la línea de más baja marea a lo largo de la costa, la zona contigua a su mar territorial, que se extiende hasta las 24 millas marinas contadas desde la línea de base desde la cual, dice, se mide la anchura del mar territorial, y sigue hablando de la Constitución de Honduras hasta que cierren el artículo en el numeral 5, dice, en cuanto al Océano Pacífico, las anteriores medidas, claro, esto habría que leerlo más detenidamente, ¿no? Pero dice, en cuanto a las anteriores medidas, se contarán a partir de la línea de cierre de la bocana del Golfo de Fonseca hacia alta mar. Constitucionalmente en El Salvador no está especificado de esta forma el tema de límites. Incluso debemos entender que en el tema de Golfo de Fonseca se plantea más como un golfo compartido, donde prácticamente todos somos dueños, es decir, todos los que están en ese triángulo, pero Honduras hace referencia más como a lo mío. Bueno, pero es que es que mire, la preparación de ellos en su apetito de territorialidad puede llevarlos a escribir cualquier cosa, pero de ello a que eso sea correcto es diferente. Acuérdese que nosotros tenemos la tesis del doctor Galindo Paul sobre el mar territorial y que ha sido reconocida. Tenemos realmente también lo que es la bahía compartida, pero la bahía compartida es desarrollado en documentos y no solo es una declaración de principios etérea que ahí queda. Ahí menciona y dice realmente cuál es esa situación, cómo es esa condición. Es más, Honduras tiene, pero la tiene hacia atrás, pero no la tiene en el cierre de la bahía del Golfo, solo lo tienen Nicaragua y El Salvador. Por eso yo insisto, William, acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, bien preparados, bien asesorados, bien documentados, porque nunca hemos tenido suerte, por decirlo así, aunque yo no le llamo suerte, sino que yo le llamo falta de preparación y falta de interés por tocar los puntos de interés nacional, especialmente en la geografía topográfica y en la geografía humana, la cual
o por ignorancia o por desinterés se invisibilizan esos problemas. Bien. Segundo, que en Nicaragua, el Honduras y El Salvador en forma unificada puedan buscar el desarrollo del Golfo de acuerdo a los criterios que existen y que el desarrollo humano sea la fuente primaria de esa situación. Esos son los elementos que yo he planteado, pero que no nos sigan llamando solo la prudencia. Yo llamo a la prudencia, pero la manejo aparejada a la defensa de la territorialidad del país, porque es una obligación constitucional, no solo del gobierno, sino de todos los que hemos nacido, vivido en El Salvador. Bueno, terminamos de esta forma. Vamos a seguir platicando este tema. Me imagino que esto va a continuar. Y bueno, platicaremos entonces adelante para ver cómo todo se va desarrollando. Gracias, general. Muy gentil. Gracias por su tiempo. Un placer saludarlo y un saludo a toda la audiencia, especialmente a los hermanos en Washington. En el exterior, en general. En el exterior en general, que nos ven por el internet. Un saludo muy cariñoso. Y no se preocupen tampoco que el mundo no se termina, sino que la vida continúa y hay que desarrollarla adecuadamente. Bueno, perfecto. Terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana, el noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Por parte del Estado Mayor Conjunto y de la Fuerza Armada, o sea, miembro pleno de la comisión en sí. Eso tenía otro nivel, tenía otro... Bueno, es importante la anotación, sí. pero el asunto es que el conocimiento. El conocimiento es claro. Lo que se debe de, perfecto. De poder puntualizar. Bueno, en general, siempre alrededor del tema, lo he hecho con otros invitados. Esta semana también estuvo el coronel en retiro también, ahora diputado del Partido de Concertación Nacional, José Antonio Almendaris. Hemos conversado sobre el tema, pero creo que es importante siempre en el inicio de la entrevista hacer un poco de memoria histórica sobre esto, ubicar en el contexto, para quienes, digamos, están conociendo por vez primera sobre este tema de la Isla Conejo, es decir, un pequeño islote pequeñísimo, no vive gente ahí hasta hoy, que bueno, desde hace varios años que hay una presencia militar, pero ¿cuál es el significado o qué es la Isla Conejo? Bueno, primero creo que es importante enmarcar prácticamente el comportamiento de la República de Honduras, para luego pues caer por qué razón es que tiene ese sentido, ese significado. Honduras tensiona la relación entre vecinos. Eso pues ha sido un patrón de conducta permanente de la República de Honduras. Ha sido un vecino muy complicado, especialmente en los temas de límites, ya que ha tenido problemas con todas las naciones fronterizas. Eso no quiere decir de que no tengan que agotarse todos los medios y todos los recursos. Eso no quiere decir que se plantee un belicismo, pero el principio de realidad nos tiene que decir eso. ¿Y por qué lo digo? Porque la visión y la acción de Honduras en la historia es expansionista, y lo más importante es que ellos sí se han preparado muy bien para esa aventura. En el caso actual es la expansión del mar territorial que de una o de otra manera cercena la soberanía de El Salvador. Y la Constitución de la República mandata a sus funcionarios, a sus órganos y a sus instituciones a 3 elementos básicos: mantener la soberanía del país, mantener la integridad territorial y la irreductibilidad del territorio. No es como tú lo preguntaste, si sería una magnificación, es un principio de realidad. Hay que prepararse para los mejores escenarios, agotar los mejores escenarios, pero también estar preparados para los peores escenarios, porque de lo contrario sería estarnos engañando
en lo que respecta básicamente al nos lleva a una posición muy peligrosa en lo que constituye la paz regional, porque esto puede ser un elemento catalizador que pueda llevarnos al mal recordado año 1969. Hay una nueva nación, hay un nuevo siglo, hay una nueva región, hay un nuevo continente, hay un nuevo escenario internacional diferente, pero este tensionamiento, no podemos decir que el conflicto no está a la vista con el avivamiento que tiene el momento actual de parte de la República de Honduras. Yo personalmente debo de señalar con bastante claridad que no tenemos que ser como el avestruz, porque las consecuencias van a ser demasiado grandes. A ver, antes de pasar a ese punto, porque es bastante, me parece en lo particular, bastante dramático el planteamiento suyo en términos de decir, de avivamiento, de un contexto, estamos en un nuevo momento, decía usted, un nuevo contexto internacional, un nuevo momento histórico, nacional, con nuevos actores, pero, es decir, reedición del capítulo de 1969, de eso estamos hablando. Por eso dije, que puede llevarnos al mal recordado 1969. ¿Y no es exageración esa? No, es un principio de realidad, es un mandato constitucional. Pudiésemos sintetizarlo que tiene un alto apetito territorial en su comportamiento a través de la historia. Tenemos que afirmar con claridad algunos aspectos de esta conducta, de esta conflictividad cuasi permanente en la historia desde la independencia de la Capitanía General de Guatemala con la provincia de San Miguel, específicamente donde pertenece este contexto. ¿Es necesario tener claro esto? Le pregunto, porque el otro tema es, ya concretamente sobre Isla Conejo, es quién tiene la razón, a quién le asisten los documentos históricos, quién es el dueño de la Isla Conejo. Ahí es donde vamos a llegar, precisamente. Pero es importante para usted ubicar ese contexto de cuál es la actitud que tiene Honduras, que muchos señalan de que Honduras tiene siempre una actitud expansionista. Es que definitivamente esa es la base de la isla. De la isla podrá ser un efecto, pero la causa definitivamente es este comportamiento que ha tenido Honduras como tensionador de relaciones, como un vecino difícil, un apetito territorial que nos lleva realmente a saber por qué es que está en ello. Tenemos que señalar que todo este panorama descrito de esta manera Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 3 de abril de 2014. Gracias a usted que nos acompaña. Abrazos a nuestros compatriotas que están con nosotros a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en nuestro país a través de Canal 37 en Señal Abierta Televisión y Canal 99 en Cable de Tigo. El tema central de reflexión de este jueves es la tensión entre Honduras y El Salvador alrededor de la Isla Conejo ubicada en el Golfo de Fonseca. Mucho de qué hablar sobre este tema con alguien que conoce, que ha dado seguimiento a este tema desde el pasado. Hoy está quizás de alguna forma ausente en torno a la situación interna que tiene que ver en lo inmediato, digamos, con esta discusión, pero que desde luego conoce muchísimo sobre el tema. Está con nosotros en nuestros estudios Mauricio Ernesto Vargas, general retirado. También fue integrante de la Comisión de Asuntos Limítrofes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, como decíamos, no es nadie extraño al manejo de este tema. General, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Gracias, un saludo a la audiencia de la entrevista en línea, a los compatriotas en el exterior. Primero, hacerte una puntualización. Yo, miembro pleno de la comisión, nunca fui, pero sí siempre estuve en el seguimiento